Te despiertas hoy y hay temas, noticias, publicaciones, declaraciones, crisis, tweets, pleitos, opiniones, coyunturas. Pero, ¿cuáles importan realmente? ¿Y cómo profundizar lo suficiente sin usar tanto tiempo? En Mínimo Necesario, te invitamos a un diálogo entre especialistas en temas públicos para que tú, que quieres un mejor país pero estás ocupado, tengas la información mínima necesaria para tener un criterio bien fundamentado en los temas más trascendentales. Abramos la discusión pública en un nivel más alto. Es más entretenido. Bienvenido. Sean muy bienvenidos a una nueva emisión de Mínimo Necesario, este espacio para el ciudadano en movimiento. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy puntual que es el urbanismo. Vamos a hablar de nuestras ciudades, cómo están configuradas, qué las hace ser como son, por qué algunas avenidas huelen, por ejemplo, a cañería, por qué hay un centro comercial donde debería de haber un parque y por qué las ciudades muchas veces parecen crecer sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de planeación. Cosas que realmente nos deben de importar, sobre todo si hablamos desde el punto de vista político, pues nuestra misión como sociedad política es habitar un espacio bello, seguro, tranquilo. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, sobre todo la tendencia hacia las megalópolis, las megaciudades, estas ciudades que básicamente van a configurar el nuevo orden mundial en el siglo XXI. Para hacerlo, el día de hoy me acompaña en el estudio Carolina Hernández Tripp, comunicóloga de la UABC. ¿Cómo estás, Caro? Buen día. Hola, Benjamín. Hola, Héctor. Bueno, que ahorita te van a presentar. Ya me adelanté un poquito. Me da mucho gusto estar de regreso después de algunos programas en los que me ausenté. Aquí estoy. Pues muy bienvenida nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos, Caro. Y efectivamente, quien nos acompaña hoy, nuestro invitado especial, es Héctor Manuel Lucero. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy bien, Benjamín, muchas gracias. ¿Qué tal, Carolina? Gracias por la invitación. Héctor, pues bueno, de nada, la verdad nosotros estamos honrados por tu presencia aquí. Nos conocimos no hace mucho, apenas el semestre pasado, digamos, el año pasado. Déjame presentarte un poquito sobre tu carrera profesional aquí para quienes nos escuchan. Eres arquitecto por la Universidad Autónoma de Baja California también y también estudiaste una maestría en la Universidad del Sur de California, en la USC, en arquitectura. Y actualmente, entiendo, ejerces como arquitecto en tu estudio Héctor Lucero, y vives en la ciudad de Mexicali. Te has abocado, digamos, a este tema, ¿no? De la construcción de las ciudades y en particular de esta región fronteriza donde estamos grabando, la megalópolis, la post-border city, ahorita vamos a hacer esa aclaración, comprendida por Los Ángeles, San Diego, Tijuana, etcétera. Pues sí, las ciudades son mi pasión. A los 6 años decidí que quería estudiar arquitectura por una fascinación con las ciudades. Nunca cambié de opinión. Soy uno de esos casos raros que a los 6 años ya decidí lo que quería estudiar. Lo estudié y no me arrepiento de hacerlo. Entonces fue muy suertudo de no andarme rompiendo la cabeza por saber que quería estudiar. Yo en lo particular anduve divagando ahí también, pero bueno, aterricé en la política y hasta ahorita ampliándola como lo estamos haciendo aquí, me parece que fue también una buena elección. Vamos a empezar directo al tema. ¿Qué onda con el urbanismo? A ver, ¿por qué esta área no es tan sonada en los discursos políticos usuales? ¿Por qué no hablamos tanto de nuestras ciudades? ¿Por qué a veces no, solamente tenemos poquitas herramientas para, digamos, analizarlas? Nos quejamos del tráfico, nos quejamos de que no hay servicios públicos, pero no solemos poner en la discusión política general el tema de nuestras urbes, de nuestras ciudades. ¿Cómo ves esta situación? ¿Por qué? Mira, es una excelente pregunta y es una pregunta que se me ha hecho en otras ocasiones y yo también me la he planteado. Y a la única conclusión lógica que hasta el momento he podido llegar es porque las ciudades las damos por un hecho. Son tan parte de nuestra vida cotidiana que no reparamos en pensar un poco acerca de cómo funcionan. Simplemente funcionan. Porque hay que decirlo, ¿eh? Nos podemos quejar muchas veces de lo que está mal, pero si lo analizamos con un poquito de profundidad, si tomamos en cuenta que concentramos a millones de personas en un solo lugar,
con todas las quejas que podamos tener, las ciudades en términos generales funcionan. De repente es increíble pensar que una ciudad, no nos vayamos a Megalópolis, una ciudad de 2 millones de habitantes como Tijuana, 2 millones cachito, pues tiene agua, tiene luz, la gente va, viene, con todos los problemas que tiene la ciudad. Pero a veces pareciera increíble que no son más los problemas que tiene con una concentración de personas tan grande, ¿verdad? Entonces, lo damos por un hecho y ya no forma parte de nuestro discurso porque ahí está. Entonces, yo creo que ese es el motivo principal, ¿eh? Es a lo que le he dado vueltas. Ok, claro. Y digamos, que nos platiques un poquito de qué es el urbanismo, cómo el urbanismo sí trata de abordar este hecho en las ciudades para justamente no dejarlas pasar como una cuestión ya dada por hecho, ¿no? Bueno, mira, que habría que considerar algo, ¿no? Y creo que es el factor más importante a la hora de entender las ciudades. Como construcción social, yo creo, y digo, no lo estoy inventando, lo he leído de varios autores, las ciudades son el invento del contrato social más importante que ha hecho el hombre. Son el invento más definitivo que ha hecho el hombre, porque tenemos que entender que al final de cuentas es una construcción social, es una construcción humana para convivir, ¿sí? De supervivencia prácticamente al inicio, y de ahí salen, de esta concentración de personas, que es una construcción, salen todo el resto de los contratos sociales y toda la forma como tenemos de relacionarnos, los humanos. Entonces, en ese sentido, es importantísimo estar muy conscientes de ese hecho, por un lado. Luego, por otro lado, la forma como hemos ido construyendo estas ciudades se ha ido modificando y la hemos ido entendiendo de manera distinta. No es lo mismo la ciudad antes de la revolución industrial que la ciudad después de la revolución industrial. No es lo mismo la ciudad antes de la incursión de ciertas tecnologías constructivas a después de ciertas tecnologías constructivas. Eso lo podemos ver en el siglo XX. Las ciudades anteriores al siglo XX fueron muy distintas a las que existieron después. Tan sencillo como el invento del elevador, que dio la posibilidad para que existieran los rascacielos, cambió definitivamente el cómo podíamos estructurar ciudades, porque ya podíamos concentrar personas en edificios mayores de 20 pisos, por ejemplo. Entonces, la ciudad se va modificando y van cambiando, por lo tanto, el concepto de urbanismo también se va modificando y ha ido cambiando a lo largo del tiempo. La ciudad medieval europea era una ciudad concentrada, era una ciudad basada en murallas, una ciudad construida en lo alto, pero al lado de un río o de un lago para tener agua, pero con murallas por un tema de seguridad, por cómo era la época medieval, a ciudades ahora, ciudades interconectadas, ciudades abiertas, etcétera. Entonces, el urbanismo lo que busca es ir entendiendo la época en la que están viviendo las ciudades y la dinámica propia que tiene, y después regresar a crear espacios vivibles para las personas, con dos factores principales: el azar y el diseño, del cual nunca nos podemos escapar. No nos podemos escapar del azar y no nos podemos escapar del diseño. Si hay un balance correcto entre ambas, tenemos posibilidad de tener mejores ciudades. Azar por completo sería un desastre. Diseño por completo nos quitaría la libertad como humanos. Y cuando hablo de diseño, no me refiero ni siquiera a trazar las rayitas en el papel para decir voy a hacer diseño urbano, políticas públicas inclusive, de cómo queremos crecer, que por aquí pasa una calle, por aquí pasa un terreno, etcétera, ¿no? Que también es parte de, obviamente. Este balance entre azar y diseño es lo que tenemos que imaginar como urbanismo, ¿no? Es muy interesante esto que comentas del balance entre azar y diseño, ¿no? Porque justamente está la tentación de creer que solamente sería diseño, que solo lo que falta es planeación. Y de hecho eso puede generar monstruosidades, ¿no? Vamos a hablar un poquito en la siguiente sección del funcionalismo y de las cuestiones, digamos, de estas hiperplaneaciones que se hicieron a finales del siglo XX y cómo esas en realidad son en gran medida culpables, ¿no? De las ciudades, de las megaciudades que tenemos hoy en día. Pero quiero llegar ahí en un ratito más. Por ahorita quisiera
nada más preguntarle a Caro, ¿no? Caro, desde tu perspectiva, eh, digamos, ¿cuál es tu diagnóstico de las ciudades actuales? Desde un ojo no arquitectónico como el de Héctor, no urbanístico, pero sí como una habitante de una gran ciudad como es esta región. ¿Cuál es, digamos, cómo la leerías, cómo la ves? Pues yo creo que como la mayoría de los ciudadanos que sufrimos de todas las carencias de infraestructura en nuestras ciudades, que somos víctimas, que nos quedamos atorados en el tránsito vehicular, en el traslado de nuestra casa a nuestro trabajo y de regreso, etcétera, que le sacamos la vuelta circular por ciertas avenidas en horas pico porque ya sabemos que van a estar saturadas. Desde mi punto de vista, pues nuestras ciudades están mal planeadas. Yo, desde donde transmitimos mínimo necesario, estamos en Tijuana, pues somos un claro ejemplo de una ciudad que creció por necesidad, por toda esta migración de connacionales que vienen del interior del país y pues fue creciendo sin planeación alguna. Eso es lo que yo veo. Estoy tratando de entender a Héctor, que es el experto de esta combinación que se debe de dar entre azar y pues desarrollo. A mí me gustaría preguntarle a Héctor, ¿cuál es la diferencia entre crecimiento y entre desarrollo? El crecimiento de una ciudad y el desarrollo. Fíjate que está muy ligado al tema del azar y del diseño. Eh, el crecimiento se da un poco más en función del azar y el desarrollo se da un poco más en función del diseño. Las ciudades crecen. La migración a las ciudades es inevitable. Hay un dato que casi en todas las conferencias que me toca dar sobre este tema incluso en las clases que doy académicamente lo doy porque se me hace impactante y nos habla sobre esta idea que es el hecho de que a principios del siglo XX solo el 10% de la población mundial vivía en ciudades. Solo el 10% de la población mundial vivía en ciudades al inicio del siglo XX. 100 años después, más de la mitad de la población del mundo ya vive en ciudades, o sea, a la vuelta del siglo del año 2000. ¿Qué quiere decir? Que en solo 100 años pasamos de ser un mundo mínimamente urbano, solo 10% urbano, a ser un mundo urbano, porque más de la mitad de la población ya vive en ciudades. ¿Esto qué quiere decir? Pues que quizá el legado más importante del siglo XX es que nos convertimos en un mundo urbano. Y eso cambió para siempre la dinámica social, la dinámica física de la ciudad. Y cambió, por ejemplo, temas como el manejo de energía, el manejo del medio ambiente. Eso nos cambió bastante, ¿no? Entonces, el mundo cada vez se hace más urbano y por lo tanto el crecimiento es inevitable porque las migraciones son incontrolables, por lo menos hasta cierto punto. Y eso sería crecimiento. Y el crecimiento se va a dar. Si una persona se cambia a la ciudad, del campo a la ciudad a vivir, va a necesitar vivir en algún lugar, va a requerir de servicios de alguna manera o de otra, va a requerir de fuentes de trabajo, se van a requerir muchas cosas y eso va provocando un crecimiento. Ahora, el desarrollo es cómo afrontamos ese crecimiento, ¿verdad? ¿Cómo afrontamos ese crecimiento? Cada quien, cada quien a la medida que puede o que quiere. Y digo a veces que puede, porque hay casos, por ejemplo, justamente de ciudades como Mexicali y Tijuana, o Tijuana y Mexicali, más Tijuana obviamente por el tamaño, que a veces, aunque se quieran hacer esfuerzos reales por no crecer sin un proceso ordenado, es muy complicado. La velocidad de crecimiento es tan rápida y los recursos tan limitados que aún con buena fe y buenas intenciones y trabajo profesional, es difícil, como dicen en los norteamericanos, to catch up, los estadounidenses, ¿no? O sea, alcanzar el desarrollo es muy difícil, alcanzar el crecimiento más bien es muy difícil y para eso yo estoy convencido que lo que más ayuda, más que recursos económicos, son políticas públicas que van hacia adelante y que mitiguen. Es imposible controlar todo y no sé si sea bueno controlar todo en una ciudad. Del azar salen cosas fabulosas. Recuerden que la Torre Eiffel la odiaban los parisinos, decían que era la cosa más espantosa del mundo y querían que la bajaran.
y aunque fue planeada, el hecho de que se quedara fue un tema de azar. Y ahora no hay ninguna ciudad que esté más identificada con un monumento urbano que París con la Torre Eiffel, ¿no? Pero entonces, esa es la idea, ¿no? O sea, la idea es que crecimiento y desarrollo hasta cierto punto van de la mano, no hay una vuelta de hoja y hay que ver que funcionen entre ellos dos, ¿no? Déjame ponerlo como una metáfora, a ver si lo entiendo al 100. Me imaginé ahorita esto que se hace con el crecimiento de una planta, que se le se le coloca un palo, se le coloca algo para irle dando esa dirección, pero finalmente la planta es la que crece y la que envuelve y la que sería así con la ciudad, supongo, ¿no? Me gusta, nunca la había escuchado, pero es una buena metáfora. La política pública sería ese palo, digamos, que le da dirección, pero la ciudad va a crecer a su ritmo y va a lo mejor a veces a ponerse tan pesada que el mismo palo se puede quebrar, pero sin eso estamos más perdidos que sin eso, ¿no? Así es, me gusta la metáfora y creo que es una muy adecuada y eso me llevaría a, continuando esta metáfora, yo te diría que ese palito que le ponemos para que crezca la planta alrededor, podemos ponerlo únicamente lo mínimo necesario para que la planta aguante y crezca y después ya tome su propia forma. Y luego le vamos cortando para que la hoja no se vaya, una rama no se vaya al patio del vecino y la vamos moldeando con el tiempo y la vamos llevando, que eso sería parte del diseño. Y a decir, bueno, la planta es de un determinado tamaño, pero le vamos a poner un barrote de tal tamaño que nunca se salga de su... Pues lo último que va a aparecer es planta. Va a aparecer otra cosa, pero no va a aparecer planta, ¿no? Entonces, es excelente, me gustó la metáfora. Y eso nos lleva a algo una conclusión que se llegó ya para los 70 en el siglo pasado, fue que hubo una ambición y una adicción a hablar de planes maestros urbanos para tratar de controlar absolutamente todo. Y la conclusión fatal fue que los planes maestros y tratar de cumplirlos al 100% son un fracaso. No se puede. Entonces, en la época posmodernista, vamos a decir así, del urbanismo, se han buscado otro tipo de formatos en los que el urbanismo se pueda proponer, se pueda hacer de tal manera que haya flexibilidad, siguiendo esa varita de la planta, flexibilidad para que el azar tenga espacio de moverse y podamos tener una ciudad además más armónica en ese sentido. Pues pasemos a hablar justo ya ahora sí de las megaciudades, de estas ciudades enormes. Yo sé que hay una serie de distinciones, ¿no? Ayer que igual investigaba y leía tus textos, ¿no? Se habla de cuestiones como ciudad mundo, ciberciudad, ciudad dual, ciudad híbrida, y entiendo que los urbanistas han hecho una serie de clasificaciones amplias. Ahorita me quiero centrar yo en particular en la megaciudad, ¿no? Que parece que es el futuro de la civilización, ¿no? Déjenme comentarles, Caro, Héctor, algunos datos, ¿no? que traemos por aquí, ¿no? Parece que para el año 2025 casi 450 millones de personas habitarán en las megaciudades. Estás hablando de una parte muy importante de la población mundial. Sabemos que en estas también, digamos, se llevará a cabo la mayor parte de la actividad económica, social y cultural del mundo. Sabemos que en las megaciudades se va a debatir, digamos, la gran dicotomía política de nuestra época, que también es un tema para otro podcast, pero vamos a mencionarlo aquí, que sería digamos, esta lucha entre una economía globalizada, interconectada, todos estos fenómenos, contra una política que cada vez se está encerrando más en lo local, de un corte nacionalista, etcétera. Y, digamos, esto es lo que vamos a ver suceder dentro de las ciudades, aparte de las divisiones tradicionales que ya vemos, ¿no? Los clivajes famosos que se usan en ciencia política, ¿no? Ricos, pobres, o ricos contra pobres, digamos, hablar de gente muy educada contra gente de apenas educación básica, o, digamos, lo más obvio en ciudades grandes como Los Ángeles, hablar de una gran población sin casa, de los famosos homeless, y al mismo tiempo barrios cercados totalmente, ¿no? Cerca está Beverly Hills, ¿no? Barrios onerosos, ostentosos,
Eh, ¿Qué podemos ver, Héctor, Caro también, qué podemos ver sobre las megaciudades? O sea, ¿qué necesitaríamos entender para entonces adecuar nuestra vida hacia ellas, hacia este futuro que ya está, ya nos alcanzó y al mismo tiempo que se va a ir acentuando cada vez? Bueno, mira, yo digo, yo te podría decir lo siguiente. El tema de las megaciudades, incluso los términos y los conceptos son muy interesantes, ¿eh? Porque hasta hace todavía 50, 60 años, la palabra metrópoli era la palabra que se utilizaba para hablar de una gran ciudad, ¿no? Eh, Cuando nos dimos cuenta que había algo más grande que una metrópoli, porque ya muchas ciudades podían ser consideradas metrópolis, se aparece el término megalópolis, ¿no? Y ahora ya hasta tenemos este concepto de ciudad-región, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, tengo entendido. Y, y a veces los conceptos son útiles mientras se quedan en lo general, pero luego ya nos empiezan a complicar las cosas y tratamos de aterrizar un poquito más. El chiste es que hay concentraciones de personas muy grandes, de más de 10 millones de habitantes, algunos dicen 10, otros dicen 15, a los que ya les estamos llamando megalópolis, ¿no? Que tienen una capacidad de extender su área de influencia mucho más allá del área geográfica que ocupan, ¿no? Los Ángeles jala agua para su sostenimiento de un tercio. La cuenca de hidráulica de Los Ángeles es un tercio del territorio de los Estados Unidos. Se incluye todas las rocallosas, todo lo que queda arriba. Eh, eh, eso es influir de una manera muy importante, ¿no? Entonces, las megalópolis yo creo que todavía estamos tratando de entender porque es algo que apareció en los últimos 40 años, 30 años. Estamos tratando de entender qué es una megalópolis y cómo funciona realmente. Y en ese sentido es bastante complejo. Lo que sí sabemos es que la tendencia es ir hacia allá. Es decir, que las ciudades crezcan en sí mismas. Y hay algo que escuché hace poco, y para también pasarle la palabra a Carolina, que me gustó mucho, me llamó mucho la atención porque es una excelente metáfora. Se estaba hablando de un tema justamente de concentración de riqueza, eh, y un psicólogo canadiense hablaba de cómo hay una tendencia en nuestro universo, en la naturaleza en general, pero también funciona con los humanos, en que como una estrella, entre más grande es la estrella, más capacidad tiene de jalar energía. Entre más grande es una ciudad, más capacidad tiene de concentrar energía, personas, recursos. Es una curva muy extraña, ¿no? Entonces, cuando hablas también incluso en lo social, en un sistema abierto económico, esto es lógico, entre más dinero tienes, más capacidad tienes de jalar dinero o recursos, ¿no? Entonces, con las ciudades pasa esto y las megalópolis parecen esto, como estrellas, que cada vez se vuelven más poderosas porque tienen más capacidad de jalar recursos, personas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que estamos todavía en un proceso de entender muy bien qué significa y cómo procesar la información en una metrópoli que no, o megalópolis, que no nada más es un tema territorial y físico, ¿eh? Una ciudad se conforma de dos cosas, de un hardware y de un software, vamos a llamarlo así. Es un concepto interesante, hard city, soft city. El hardware es la ciudad física, los edificios, las calles, los parques, y el software son los imaginarios, lo que significa ser tijuanense, lo que significa ser ensenadense, lo que significa ser mexicalense, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el comentario así general que yo te podría dar con eso, ¿no? Ok. Caro. Sí, me gusta esto último que dijiste sobre el software, el sentido de identidad que tenemos que crear con nuestra ciudad, que es precisamente mucho de lo que se está intentando hacer con este crecimiento vertical al crear comunidades, pues, de gente que vive junta en un mismo espacio, tal vez de uso mixto, donde así como viven, realizan sus compras y van a trabajar. Este sentido de pertenencia, de involucrarse en lo que ocurre dentro de su comunidad, de ser parte de las decisiones para mejorar su entorno. Creo que pues en México vamos atrasados en esto. En otras ciudades del mundo, allá por los 70s, 80s, empezaron a construirse mucho hacia arriba, a generar estas comunidades. En el caso de Tijuana, pues el boom es reciente y todavía hay mucha resistencia por parte de la ciudadanía de pasar de la vivienda horizontal a la vivienda vertical. Pero, pues en todo este tema social, la vivienda vertical va a venir a atender otro tema,
que es pues los traslados a tu lugar de trabajo. Vamos a vivir más cerca de nuestra oficina y eso implica menos ansiedad, menos estrés, implica también, no sé, tú ahorita me puedes ayudar, Héctor, pues sentirnos más seguros. Eh, Accidentes, asaltos, etcétera. Creo que vamos atrasados, pero a mí me gustaría saber también cómo nos podemos ir preparando para ir cambiando esa visión que tenemos muchos los mexicanos de todavía querer vivir en una vivienda de 2 pisos, en que ese pedazo de tierra es de nosotros, que ahí tenemos nuestro dinerito guardado, porque eso viene mucho, pues, a ayudar con la densificación de las ciudades, a que sea más fácil repartir los servicios públicos entre toda la ciudadanía. Bueno, Carolina, pues le diste al punto neurálgico de este tema, ¿no? Miren, durante mucho tiempo, y con cierta razón, o con mucha razón, la palabra densidad se convirtió como en una grosería, ¿no? Las ciudades densas de principios del siglo XX habían acarreado muchos problemas. Y hay un ejemplo bien interesante, ¿no? La arquitectura moderna de los 20, de los 30, 40, con Le Corbusier, por ejemplo, empezaron a tener conceptos de desarrollo en los que habían grandes espacios entre los edificios, porque estaban obsesionados por la tuberculosis, por ejemplo. Y una de las formas de curar la tuberculosis era con sana distancia y que todo el mundo tuviera acceso a luz y aire limpio, ¿no? Entonces empezaron a construir estos multifamiliares, pero separados, un tipo los de Tlatelolco en México, etcétera, pero separados unos de otros para que todo el mundo tuviera un espacio grande, un balcón donde respirar aire puro, pero que además un edificio estuviera separado del otro. Aunque eran edificios grandes, estaban muy separados uno del otro, con jardines en medio. Llegó al punto en el que pensamos que la densidad era mala. Y lo curioso fue que la arquitectura trató de resolver un problema transformando ciudades, que lo terminó resolviendo una vacuna. Se encontró la vacuna para la tuberculosis y vámonos, se acabó el problema. Pero ya habíamos modificado nuestra ciudad, entonces cambiamos todo pues, y la solución llegó por otro lado, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces, la verdad es que la palabra densidad durante mucho tiempo la vimos como grosería. O sea, así la veíamos, decíamos, densidad equivale a hacinamiento, y no era así. No necesariamente tiene que ser así. Tenemos que replantear qué es la densidad, cómo se hace. Ahora, no es nomás hacerlo así a concentrar gente ya. Tiene sus reglas, tiene sus casos de estudio, que hay que considerar infraestructura, si la va a sostener la infraestructura que existe. Pero diste en el clavo. Entre los servicios públicos, las ciudades entran bajo un tremendo estrés para llevarle servicios públicos a las personas. Me refiero a la parte administrativa. Y cuando tengo que estar extendiendo, que es el caso más claro en México, no en la región, en México es Mexicali, porque es la ciudad en términos per cápita más extendida del país. En relación a la cantidad de habitantes que tiene, es el concepto que en español no tiene traducción, el famoso sprawl, el famoso urban sprawl que utilizan tanto los ingleses y los americanos. En ese sentido, Mexicali es la ciudad más desparramada, vamos a llamarlo así, de México. Y eso le sale carísimo al ayuntamiento, carísimo. Llevar servicios a todos lados, de todo tipo, y mantenerlos es muy caro. Pero, como dices tú, Carolina, si yo utilizo el mismo metro de tubería para llevarle agua a un grupo más grande de personas, o sea, imagínate que yo en un metro de tubería le llevo agua a 15 personas, en vez de estar usando un metro de tubería para solo llevarle agua a una persona, cambio totalmente la dinámica. Basura, gas, luz, lo que ustedes usen. Es inteligente densificar, pero de una manera correcta, ¿no? Y es hacia donde vamos. De una manera sostenible. Así es. Ahorita en Tijuana, por ejemplo, y voy a hacer el paréntesis nada más de Tijuana, me da mucho gusto ver lo que está pasando en Tijuana. Creo que es muy interesante, es padrísimo. Pero yo todavía tengo mis dudas acerca del tema de la infraestructura y que no va a haber un problema de colapso en ciertos sectores por una densificación que pasó el límite de lo que la infraestructura permitía. ¿Sí? Entonces, ese es el único asunto que yo veo ahí que puede ser un foco rojo. Bueno, y ya se tendrá que ver con mucho más detalle ese asunto. Para quienes nos escuchan en otro lugar del país, nada más para explicarles qué está pasando con Tijuana brevemente, pues está creciendo para arriba, ¿no? Hay una serie de nuevas construcciones
Y no sé qué otro elemento es el que haya estado observando, Héctor. Bueno, ahorita no hay ninguna ciudad en México que esté creciendo tanto para arriba como Tijuana, ¿eh? E inclusive les diría, no nada más en un tema porcentual o, o de proporción. Fuera de la Ciudad de México, que de hecho ahorita están detenidas casi todas las construcciones verticales, pero fuera de la Ciudad de México, la ciudad que más edificios de 20 niveles o mayores está construyendo en el país es la ciudad de Tijuana. Es una cosa impresionante. Pero eso estamos hablando de construcción vertical, más toda la inversión en desarrollos comerciales que se están haciendo de ya hay algunos de cientos de millones de dólares. Entonces, lo que está ocurriendo en Tijuana es bastante impresionante. En el caso de Mexicali, se está dando algo similar, pero a escala Mexicali, ¿verdad? También hay un crecimiento de lo que uno nunca se imaginó, verticalidad en Mexicali. Nunca se pensó que eso, yo no pensé que lo fuera a ver, vamos a decirlo así. Y ahora estoy viendo edificios de 12 pisos, 16 pisos, 18 pisos, que era impensable pensar que en Mexicali podía existir algo así. Ok, pues vamos entonces a entrarle de lleno. No me quería yo perder el tema de cómo llegamos aquí, cómo llegamos al tema de las megaciudades. Y hay algo sumamente interesante que haces en una de tus investigaciones, donde justamente relacionas el devenir de estas megalópolis con ciertos principios ideológicos, ¿no? En particular, la visión moderna, ¿no? Que deriva en muchos de los estudiosos, se inicia en el siglo XVII con la Ilustración y de allí en adelante, pues hemos tenido esta tendencia cientificista o funcionalista, incluso en algunos casos, de tratar de explicarnos toda la realidad en términos de eficiencia, de razón, de ciencia, y eso ha venido en detrimento justamente de la arquitectura contemporánea, ¿no? Y de la calidad de vida de las personas que vivimos en esta época. ¿En qué sentido? Bueno, en primer lugar, pues habitamos ciudades generalmente feas, ¿no? Creo que el tema de la estética es fundamental, ¿no? Es algo que no hablamos normalmente, pero habitamos en ciudades feas. Basta ver una ciudad, como lo mencionas, una ciudad europea no sé, que surge en el siglo XIII, en el siglo XII, para ver la diferencia en la belleza que había, ¿no? En la concepción, en estas grandes intenciones de construir una sociedad no solamente bella, sino también que trascendiera, ¿no? Una sociedad que te hablaba de lo divino, una sociedad que te hablaba de, digamos, grandes ideales. Háblanos un poquito de este concepto de la modernidad, cómo esta idea de la eficiencia primordialmente deriva en estos grandes monstruos como la Baja Alta California, como la zona conurbada de la Ciudad de México y la Ciudad de México misma, o Sao Paulo, Tokio, etcétera. ¿Cómo se conecta? Bueno, mira, el tema de la modernidad es un tema interesantísimo, ¿no? El tema principal de estudio mío académico es, por ejemplo, el siglo XX. Y si hablas del siglo XX tienes que hablar de modernidad, ¿no? La modernidad y el hombre moderno fue la conclusión de un proceso que tú bien dices, que empieza en Ilustración, y alguien se podría regresar inclusive todavía más atrás desde el Renacimiento, pero se da, ¿qué es? Es un cambio, es un movimiento de un mundo teológico en el que siempre habíamos vivido a un mundo de la razón, ¿sí? Explicar todo desde la teología o explicar todo desde la razón o de la ciencia, un mundo científico, ¿no? Y como muchas veces sucede, la reacción fue tan extrema que la modernidad buscó borrar por completo, casi enterrar, porque así se dio. En escuelas de arquitectura se dejó de dar clases de historia de la arquitectura por allá de los 40, 50. Se quitó la materia de historia de la arquitectura, se borró. Y se trató de sepultar, ¿no? Y yo creo que se dio en todas las facetas de la sociedad, pero pues se notó mucho en el término urbano, en el que la ciencia, el orden, el cálculo iba a ser la medida y iba a ser la solución a todos nuestros problemas. La Segunda Guerra Mundial, que termina con más de 55 millones de muertos, con Europa totalmente devastada y destruida, nos llevó a la conclusión de decir, la razón nos llevó a eso. La razón pura nos llevó a eso, ¿no? No andábamos tan bien.
Por lo tanto, es lógico que pasada la Segunda Guerra Mundial, a finales de los 50, 60, 70, empiezan los cuestionamientos reales sobre qué estamos haciendo, ¿no? Y es donde entramos a esta época que algunos, y aquí depende mucho en lo que ande uno, si en comunicación es una cosa, en literatura es otra, en arquitectura es otra, pero llegamos al mundo posmoderno, ¿no? Es ese mundo en el que se empieza a cuestionar seriamente el mundo moderno y la razón, y empieza a tratar de darse un balance entre uno y otro. Y ahí es donde estamos construyendo nuestras ciudades. En Estados Unidos es un lugar muy claro. A veces en Estados Unidos es bien interesante estudiar Estados Unidos porque es muy claras las cosas, es muy cristalinas, ¿no? Las cosas. Ciudades como Pittsburgh, ciudades como Cincinnati, no ciudades, a lo mejor no las más grandes, pero ciudades medias, que eran horribles en los 70, horribles. Eran ciudades industriales, Detroit, etcétera, muy feas, hechas de fábricas, sus ríos y contaminados, etcétera. Decidieron a partir de los 80 dar un giro. Y ahora uno va a ciudades como Pittsburgh, que utilizaron mucho, por ser Estados Unidos y el amor a los deportes y lo que es la industria del deporte, utilizaron mucho los deportes, los estadios nuevos, etcétera, para reconstruir sus ciudades. Y ahora uno va a Cincinnati, va a Pittsburgh, va a Seattle, va a todos estos lugares y han tenido una transformación increíble en los últimos 30. El centro de San Diego, por ejemplo, llegó a ese proceso también. Entonces, en Estados Unidos es muy claro esto porque es muy directa la estrategia, ¿no? Se hicieron ciudades muy frías, la modernidad dejó ciudades muy frías. Y la arquitectura moderna trajo cosas muy positivas, especialmente hablando, cosas que no se habían considerado nunca en la historia de la humanidad, sin embargo se llevaron a un extremo, ¿no? Y eso fue lo que nos metió en las broncas que todavía estamos viviendo actualmente, ¿no? Claro, ese es el problema, ¿no? Estos extremismos. Pues vamos a empezar a cerrar el programa. Quiero yo que pongamos sobre la mesa este concepto de la Baja Alta California. Y digo, obviamente esto es algo de interés para todo el mundo, yo diría, porque ya lo mencionaste, ¿no? Los Ángeles es una ciudad particular, sumamente particular, que en menos de 100 años llegó a tener un tamaño equiparable a ciudades que habían tardado mucho más tiempo para llegar a esa magnitud. Y esa ciudad es el motor, en realidad, de estas ciudades en las que habitamos, ¿no? Tijuana, Mexicali, Ensenada. Y creo que es un excelente ejemplo para hablar ya en términos concretos de estas megalópolis, ¿no? ¿Qué características tienen? ¿Cómo se mueven? ¿Cuáles son las dinámicas? Creo que es el ejemplo ideal para este caso. Entonces, no sé si nos platiques ya ir cerrando con ese tema, la Baja Alta California, ¿qué es? ¿Cómo lo vislumbras conceptualmente? ¿Cómo podríamos nosotros comprenderlo mejor, etcétera? Bueno, mira, rapidito te voy a comentar de dónde sale el concepto de Baja Alta California. Creo que es un concepto, a reserva de que aparezca en otro lugar que hasta ahorita no lo hemos encontrado, que acuñamos desde el año 98, por ahí 2000. Yo estaba bastante joven en ese momento como arquitecto y urbanista. El geógrafo Michael Deere y yo, Michael Deere es un geógrafo galés, pero que ya tiene muchísimos años en Estados Unidos. Me lo topo en la Universidad del Sur de California cuando estoy estudiando mi maestría, empezamos a trabajar juntos, los dos estábamos fascinados por la región y jugando con el concepto de Baja California, Alta California, y además cuando nos dimos cuenta que históricamente donde están Tijuana y Mexicali pertenecían legalmente a la Alta California, pero hay un tema ahí en el Tratado de Guadalupe de algo que en un futuro a lo mejor podemos analizar, pues nos dimos cuenta que vivíamos en el traslape de la Baja y de la Alta California, y de ahí sacamos Baja Alta California como ciudad regional, etcétera. Es una historia muy bonita, ¿no? Ya después, no, debí de haber patentado el nombre o algo, por registrar el nombre, ya luego vi que en Tijuana un desarrollo le pusieron así, pero bueno, ya ni modo. Pero bueno, por ahí del 2000 ya habíamos redactado ese concepto y ese tema, ¿no? Efectivamente, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que un escritor americano hizo sobre Los Ángeles. Dice, la mayoría de las grandes ciudades del mundo que crecieron a lo largo del tiempo se fueron prendiendo así como lucecitas, ¿no? Prendían una luz, prendían otra y otra y otra. En Los Ángeles y en el sur de California parece que alguien un día llegó y subió la palanca y prendieron todas las luces a la vez, ¿no?
Y aplica para Tijuana y para Mexicali, ¿no? O sea, y para Ensenada en un momento determinado. Todo el norte de Baja California aplica lo mismo, ¿no? Pareciera que alguien llegó y prendió la luz de un día para otro y esta concentración de energía explotó. Y sí, el motor es Los Ángeles. Al principio del siglo XX tuvo una pequeña competencia con San Diego para ver quién iba a ser el mero mero. Terminó siendo Los Ángeles. Mexicali nace como un emporio agrícola gracias a dinero de Los Ángeles. Tijuana realmente se desarrolla en temas de juego, etcétera, como un campo de recreación inicialmente para la gente de Los Ángeles, así como Las Vegas. Las Vegas es un producto de Los Ángeles también en gran medida. Toda esta región crece y Los Ángeles se convierte en el centro de esta gran ciudad regional, y ahora está interconectada. Hay una anécdota para platicarlo y para la gente especialmente que no nos escucha en la región, que les puede llamar mucho la atención. Yo les comento mucho que si alguien en la Ciudad de México dice, voy a ir a Irapuato, voy a ir a León, dices, uy, en carro te vas a ir hasta León o hasta Irapuato, son 4 horas, o sea, o no sé, es mucho, ¿no? Uno dice, tanto en Tijuana, que está más cerca de Los Ángeles, o dice en Mexicali, voy a Los Ángeles, pues estás hablando de que voy aquí a la periferia de la ciudad, ¿no? Voy a ir a agarrar el avión a Los Ángeles para irme a tal parte, ¿no? Sí. Y luego, nadie piensa que ir a Los Ángeles, aunque sean 3 horas y media, 4 horas de camino desde Mexicali, sea un viaje. Sí entiendo que está en la misma ciudad, nada más que pues voy al otro extremo de la ciudad. Y así se percibe y así se siente, ¿no? No es ningún viaje ir a Los Ángeles, es parte de tu día a día hasta cierto punto, ¿no? Entonces, esa mentalidad, ese flujo de personas, ese flujo económico, ese flujo de mercancía, etcétera, es lo más normal del mundo. Aunque la ciudad físicamente no está totalmente interconectada, sí lo está en el imaginario y en el funcionamiento mismo de la ciudad. Y elementos culturales sumamente interesantes, Caro, ¿no? Por ejemplo, tú que entiendo has vivido aquí toda tu vida también, hay palabras que se usan ya en combinación con el inglés y el español, ¿no? Es algo que a nosotros baja californianos se nos hace muy evidente, pero no es normal, ¿no? Las fiestas de quinceañeras, cómo van permeando la cultura californiana, ¿no? Han ido incrementando sustancialmente. Ya en el Walmart de allá se venden kits, ¿no? Para las quinceañeras. Hay elementos también numéricos muy importantes, ¿no? Yo creo que ahorita los números van a estar en más de 100 millones de carros cruzando la frontera en México, en la totalidad de la frontera y concentrándose particularmente en esta zona, ¿no? La garita de San Isidro, no sé si Caléxico se equipare, pero obviamente San Isidro es uno de los principales, Ciudad Juárez. Eh, ¿Qué agregarías, Caro, respecto a esta interacción que se ve en esta región, que es única, que es particular entre México y Estados Unidos y que conforma una megaregión, ¿no? Digamos, 40 millones de latinos también en esta zona de Los Ángeles, ¿no? Es una mezcolanza, pero interesantísima. Decía Juan Gabriel que lo mejor de Tijuana era San Diego. Y siempre me daba mucha risa, siempre me dio mucha risa esa frase. Pero bueno, más allá de lo cultural que compartimos, no sé, los americanos del otro lado de la frontera pues le tienen un cariño a los tacos de Baja California, las largas filas para comerte un taco en el Frank o venir a probar una cerveza artesanal. Más allá de eso hay una situación económica. Mucho americano está comprando en Tijuana. Ya no solamente en el corredor turístico Tijuana-Ensenada, o sea, también está invirtiendo ahora, se está comprando su departamento o está rentando en Tijuana, porque pues le sale mucho mejor. Una renta en Estados Unidos de un departamento, de una recámara, está en $2,000. Esos $2,000 aquí en Tijuana es la mensualidad de una casa, de un departamento. Entonces, esa es otro fenómeno que se está dando mucho en los últimos años aquí en Tijuana. Mucho norteamericano está invirtiendo en vivienda, en el sector inmobiliario. Es lo que a veces parece un poco extraño para las personas del centro del país o otras regiones, ¿no? Que imaginan que solamente la interacción va de México hacia Estados Unidos, todo el mundo quiere estar en Estados Unidos, pero no. O sea, la cuestión es dual, realmente va y viene. El americano ahora dice,
estoy viviendo el sueño mexicano, porque están viviendo aquí en Tijuana. Benjamín, te quisiera hacer un comentario que creo que es bien importante porque la historia cuenta y cuenta mucho para saber cómo llegamos aquí. Sin duda. Y es lo siguiente. Hay un motivo principal por el cual esta relación interactúa y funciona también y tiene tintes históricos. Las dos regiones fueron todavía hasta la primera parte del siglo XX, se encontraron totalmente aisladas de sus propios países. El sur de California no contaba con Washington y Baja California menos contaba con la Ciudad de México. Hay que recordar que Mexicali y Tijuana estaban conectados por ferrocarril, bueno, Mexicali por ferrocarril a Los Ángeles en 1903. ¿Ok? No, perdón, 1904. Mexicali se fue en 1903 y en 1904 ya estaba conectado por ferrocarril a Los Ángeles. Se conecta al sistema ferrocarrilero mexicano hasta 1948. 44 años después. 44 años después, o sea, ya estaba conectada a Los Ángeles en el 4 y hasta el 48 se conectó al resto del país. Para llegar a Mexicali, alguien desde la Ciudad de México tenía que agarrar el ferrocarril, irse hasta Tucson y de Tucson irse a Yuma y ya venirse en carroza acá a Mexicali, ¿no? Este aislamiento hizo que esta región aprendiera a crecer sola y a ayudarse mutuamente y a trabajar juntos. Yo era más de Los Ángeles que podía ser mexicano en un momento determinado, aunque tuviera muchos rasgos de mexicano, ¿verdad? Y viceversa. Y hasta la fecha seguimos sintiendo esto, ¿no? Claro, ha cambiado mucho, las dos ciudades ya están plenamente conectadas, no nada más con sus países, sino con el mundo. De hecho, son de las regiones más conectadas con el mundo en el planeta, pero ese factor histórico fue el que nos llevó a esto, ¿no? Durante tanto tiempo estar tan aislados y rascarnos con nuestras propias uñas las dos regiones, que hicimos un entendimiento muy distinto, porque no es lo mismo el norte de Baja California y el sur de California y su interacción que lo que existe en Texas, que esa interacción ha existido de toda la vida y de una manera muy distinta. Es muy distinta la frontera en Texas con el norte, ese norte de México, que la relación que tenemos acá. No es tan fluida, no es tan dinámica como la que tenemos acá. Es distinta. Entonces, como anotación es importante, creo yo. Muchas gracias, Héctor. Pues definitivamente pudiéramos seguirnos hablando y hablando de este tema y supongo que te lo dicen en cada ocasión que presentas. Aquí para quienes nos escuchan y quieren seguir adelante, les recomendamos varias publicaciones que Héctor ha hecho, ¿no? Poblando Baja California, Arquitectura y Urbanismo, ¿no? En el desierto de Colorado, Mexicali 100 años, creo que es el mismo libro. Y hay otro, ¿no? El de Post Border City, tal cual. Todos muy recomendables. La verdad es que creo que esto es un poquito más que el mínimo, que es el objetivo de este podcast. Y con eso cerramos. Obviamente, en el texto que escribimos en conjunto Héctor y yo, verán ustedes esto desglosado de una manera mucho más específica. Y los invitamos, como siempre, pues a seguirnos en redes sociales, en Mínimo Necesario-MX en Instagram, o en Twitter o la red social de su preferencia, estamos en todas. La idea cuál es traer al discurso público este tipo de discusiones que son necesarias, que son realmente las importantes y no perdernos tanto en la maraña de pleitos, tweets y cosas que existen todos los días en las redes sociales, ¿no? Muchísimas gracias, Héctor, por acompañarnos. Caro, también te agradezco bastante que estés aquí nuevamente con nosotros, ya te extrañábamos. Y con eso cerramos el programa. Muchísimas gracias.